Entonces, en esta primera sesión veremos o haremos un recordatorio de la anatomía, la fisiología y la electrofisiología cardíaca, ¿vale? Si van teniendo dudas, yo me voy a conectar en vivo. Bueno, las vamos aclarando. Así que, bienvenidas y comenzamos este seminario. Bien, recuerden que el corazón es un órgano único, ¿sí? Hueco, cónico y con un peso de alrededor de 300 gramos. Se describe que el tamaño de nuestro puño, ¿sí? Es el estimado del tamaño de nuestro corazón, ¿no? Esto de acuerdo a cada complexión de cada quien, ¿no? Entonces, este órgano, pues es una bomba, ¿sí? Maneja presión, maneja volumen. Su tamaño, 12 centímetros de longitud, ancho de 9 centímetros y un grosor de 6 centímetros. Tiene un vértice, tiene una base, ¿ah? Y bueno, cuenta con 4 cámaras. Podemos manejar 2 superiores, 2 inferiores. Las 2 superiores, aurícula, aurícula derecha, aurícula izquierda. Los 2 inferiores, ventrículos. Asimismo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y en estos ventrículos y aurículas, el paso lo permiten las válvulas. Tenemos 4 válvulas, ajá, y bueno, ya las iremos viendo una a una. Y tenemos 2 circulaciones, que es la circulación menor y la circulación mayor. ¿Vale? Eso es de forma general. Vamos a ir analizando cada uno de estos a detalle. Bien, recuerden que el corazón se encuentra en el mediastino, ¿no? Les mencionaba que tiene un vértice, tiene una base, ajá, y en sus paredes cardíacas son principalmente 3. Ajá. Hablando de la parte más externa, tenemos el pericardio, que se subdivide, ajá, en fibroso y seroso. En la parte del pericardio seroso tenemos la hoja parietal y la hoja visceral, que básicamente es la bolsa en la que, bueno, el corazón se va a mantener y mediante el líquido pericárdico podrá estar haciendo sístole y diástole sin generar o sin tener lesiones. Recuerden que al estar en contacto o estar en movimiento genera o puede generar fricción de como tal en el pericardio. Entonces, este líquido pericárdico es como un aceite, lo podemos mencionar, en el que nos evita ese roce y bueno, nos genere lesiones. Cuando ese líquido se derrama, pues bueno, se llamaría derrame pericárdico, ¿vale? Entonces, en el epicardio, seroso, fibroso y seroso. Y el seroso en su hoja parietal y hoja visceral. Esa es la parte más externa. Posteriormente tenemos el miocardio, que es el encargado de las contracciones, y bueno, el endocardio, que se encuentra, como el nombre lo dice, dentro, ajá, o dentro del corazón. ¿Ok? Entonces, de forma general, esas son nuestras 3 paredes cardíacas. Ahora, ya hablando en forma más específica, les mencionaba, el corazón tiene sus 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, 2 ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y sus válvulas. Del lado derecho tenemos la válvula tricuspidea, que sería esta que se ve a continuación. Esta permite el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Posteriormente tenemos la válvula, en este caso pulmonar, que va del lado derecho hacia el lado izquierdo. Bueno, en este caso las arterias pulmonares. Ujú. Entonces, y del lado izquierdo tenemos la aurícula derecha, ventrículo, perdón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y nuestra válvula que sería la mitral. Ujú, la cual nos permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y posteriormente tenemos la aórtica, que como tal
del ventrículo izquierdo ya la sangre eyecta hacia todo el cuerpo, ¿vale? Tenemos nuestras venas cavas, superior e inferior, y bueno, esta sería la arteria aorta, nuestras válvulas, bueno, nuestras arterias pulmonares, ¿vale? Recuerden que las arterias y venas pulmonares, aquí hay una inversión. Ajá. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las arterias, en teoría, tendrían que llevar sangre oxigenada, ¿no? Y las venas sangre desoxigenada. Aquí se hace un cambio o es a la inversa, y no porque se le ocurrió a la persona que lo describió de que así fuera, sino que a la hora de describir la anatomía, por concepto está, todo vaso sanguíneo que sale del corazón es una arteria y todo vaso que llega al corazón es una vena. Entonces es por eso que la arteria pulmonar se llama así, aunque lleve sangre desoxigenada. ¿Vale? Entonces es por como tal las reglas de la descripción de anatomía. Y las venas pulmonares, como llegan al corazón desde los pulmones, aquí llevan sangre oxigenada, pero por el concepto es así. ¿Vale? Entonces esa es la única parte donde las arterias llevan sangre desoxigenada y las venas sangre oxigenada. Bien, las cuatro cavidades del corazón. Aurícula derecha. La aurícula derecha recibe sangre. Ajá, ¿de dónde? De las venas. Vena cava superior, vena cava inferior. Y esta sangre las bombea hacia el ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se bombeó o como tal se trasladó la sangre al ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a bombear la sangre hacia los pulmones. Les recuerdo por las arterias pulmonares, ajá, que llevan sangre desoxigenada, ¿ok? Y ya en los pulmones se hace el proceso de el intercambio gaseoso o también conocido como hematosis. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se oxigenó esa sangre, se realizó la hematosis, llegan por las venas pulmonares, sangre oxigenada, y llega a la aurícula izquierda. Y en la aurícula izquierda recibe la sangre como tal de los pulmones, como he mencionado, y la bombea al ventrículo izquierdo, ujú, mediante la válvula mitral. En la derecha, la válvula tricuspidia. Y el ventrículo izquierdo va a bombear la sangre a través de la aorta mediante la válvula aorta y se va a distribuir hacia todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, eso es como tal las cuatro cavidades del corazón de forma general. Entonces, en la aurícula derecha les mencionaba drena, vena cava superior, vena cava inferior y bueno, está como tal el seno venoso. Esta aurícula conecta, ajá, o se conecta a través de la válvula tricúspide con el ventrículo derecho, que sería esta válvula. Aquí está como tal la válvula, o se abrió para permitir el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho, el paso de sangre. Tiene una orejuela, sí, la orejuela derecha, en la que se describe que la orejuela es básicamente, se describe como orejuela porque parece una oreja, ajá. Entonces, su función es aumentar la capacidad de la aurícula, en este caso, derecha, ¿vale? Entonces, de la aurícula derecha viene toda la sangre venosa. En la aurícula izquierda, les mencionaban, bueno, drenan como tal las venas pulmonares, que son cuatro. Ujú. Y bueno, se conecta a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, que sería de este lado donde estoy señalando, o del lado izquierdo del corazón, la parte roja. Entonces, esa sangre que viene de las venas pulmonares, que es sangre oxigenada, va como tal hacia el ventrículo izquierdo. Y bueno, aquí también contiene la orejuela izquierda, que como les mencionaba, lo que hace es aumentar la capacidad de la aurícula. El ventrículo derecho
¿sí? A diferencia del izquierdo, tiene una pared más delgada. ¿Por qué? Porque maneja más volumen que presión. Ajá, a diferencia del ventrículo izquierdo. Entonces es por eso la pared es más delgada, porque no requiere tanta o tanto músculo, ajá, o tanto tejido para poder desplazar la sangre, a diferencia de el ventrículo izquierdo que sí requiere más presión y por ello requiere más músculo, más células para poder ejercer mayor presión, ¿vale? Tienen de forma semilunar, paredes más trabeculadas. ¿A qué se refieren las trabéculas? Básicamente los trabéculos que aquí le menciono son esta parte que se ve como, ¿cómo se las describo? Bueno, es la parte interior del corazón y son como rugosa, es tejido rugoso. Ajá. Y bueno, nos ayuda a mejorar la conducción o mejora la conducción de el potencial de acción, que es esto que se ve alrededor de la válvula o este saco blanco. Esos son los trabéculos. Les mencionaba, maneja volumen, ¿sí? Y esto de acá que menciona músculo papilar anterior se encarga de conectar las o de sostener o darle como tal esa estructura a las válvulas. Permiten que, recuerden que las válvulas es como, o el ejemplo que les pongo es como una sombrilla. Ujú. Cuando hace mucho viento y tú tienes tu sombrilla abierta, ¿qué hace? Se voltea. Ajá. Entonces, pasaría lo mismo con las válvulas si no tuvieran el músculo papilar. Una vez, cuando se abren, aquí como se ve en la imagen, están abriéndose. Entonces, esta, que es la tricúspide, ¿sí? Viene la sangre de la aurícula derecha hacia el corazón y se abre de esta forma como está en la imagen. Cuando el corazón o el ventrículo derecho manda la sangre a los pulmones o a las arterias pulmonares, pasaría lo mismo que les mencionaba de la sombrilla. La misma fuerza que ejerce haría que la válvula se hiciera como la sombrilla. Entonces, el músculo papilar evita eso, ¿vale? Que en la válvula haga el efecto o haga lo mismo que les mencionaba en el ejemplo de la sombrilla y no fugue como tal la sangre que a la aurícula, o en este caso derecha, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del músculo papilar y de los trabéculos, pues básicamente es mejorar la conducción del potencial de acción. El ventrículo izquierdo, lo que les decía, es una pared más gruesa. ¿Por qué? Porque, bueno, requiere mayor pues, fuerza como tal para poder eyectar la sangre hacia todo el cuerpo, hacia todo el sistema. Es por eso que tiene más tejido miocárdico. Es menos trabeculada, a diferencia de el ventrículo derecho. Se conecta el ventrículo a través de la válvula aórtica, ¿sí? O bueno, con la aorta. La sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta mediante la válvula aórtica. Entonces aquí no hay pierde, ¿no? La válvula de la aorta, pues es la aórtica. ¿Ok? Tienen en forma más circular y bueno, manejan presión. ¿Por qué? Porque tiene que eyectar la sangre con mayor presión, con mayor fuerza para que se pueda distribuir. Y tiene que vencer la fuerza que ejerce como tal pues la misma válvula y la aorta, ¿vale? Por eso requiere más presión para poder eyectar esa sangre. Y hablando específicamente de las válvulas cardíacas, tenemos las válvulas sigmoideas o semilunares y las atrioventriculares. Las válvulas sigmoideas o semilunares tienen tres valvas o son trivalvas. Ujú. Los velos son semilunares, por eso se describen así, ¿vale? ¿Cuáles son? La válvula aórtica y la válvula pulmonar. Estas no tienen aparato subvalvular, es decir, no tienen como tal lo que les mencionaba, ¿sí? De los músculos, ¿vale? De los músculos papilares que no permitían que la válvula se hiciera como una sombrilla. Aquí cierran por reflujo, ajá. Entonces, cuando la sangre eyecta y se regresa, ajá,
hace que se cierre esas válvulas. Están los ostium coronarios o el seno coronario, que como tal es la irrigación sanguínea del corazón, ¿vale? Entonces, estas se cierran por reflujo. Y les voy a poner un ejemplo más adelante. Las válvulas atrioventriculares, que son las tricúspide y mitral. Tricuspidia todavía tiene 3 valvas y la mitral tiene 2 valvas. La mitral se denominó así porque, bueno, a los papas, no sé si ustedes han visto que tienen su mitra, que así se llama, que es como si fuera, bueno, se le llama mitra para no regarla. Entonces, se asemeja la válvula mitral a las mitras que tienen como tal, los papas, ¿vale? Por eso se describió así. Ahora, estas válvulas poseen un aparato subvalvular, a lo que les mencionaba, tienen cuerdas tendinosas, músculos papilares, lo que no tiene la aórtica y la pulmonar, y se cierran por llenado, ¿vale? Unas por reflujo, que son la aórtica y pulmonar, y las tricuspidias y mitrales por llenado. Vean, aquí tenemos la válvula tricuspidia, y la válvula mitral. En este caso están tricuspidia, mitral y aórtica y pulmonar, ¿vale? Cuando hablamos de que hay estenosis o que la válvula está con estenosis, se refiere que es mucho más pequeño o mucho más pequeña la luz, ¿no? De esa válvula. Vean la diferencia de la normal arriba, la de abajo tiene mucho menos diámetro. Entonces, básicamente es el estrechamiento de las válvulas cuando hablamos de estenosis. Bien, vean, estas válvulas tienen los músculos papilares, ajá, las cuerdas tendinosas, y les mencionaba que, bueno, en este caso es la mitral y tricuspidia, ¿no? Cuando la sangre de la aurícula derecha, aquí no sé si vea mi señalador, pero bueno, arriba de la flecha roja sería la aurícula y al término donde están los músculos papilares sería el ventrículo. La sangre pasa de la aurícula al ventrículo, ujú, y bueno, una vez que ya se llenó el ventrículo, se cierran por llenado. La misma sangre hace que se llenen, o en este caso que se cierren estas válvulas, y cuando está la contracción, vean aquí en este caso en la otra imagen, sería de su lado derecho, si no, sí, su lado derecho. Bueno, aquí en donde está la flecha del otro lado, ¿vale? Donde está cerrada la válvula. La presión hace que se cierre y los músculos papilares y las cuerdas tendinosas evitan que esta válvula se abra o haga el efecto que les mencionaba de la sombrilla. ¿Ok? Entonces, en el lado donde dice abiertas, es como pasa la sangre, cómo se abre, y del otro lado es cómo se cierra y no se vuelve a abrir hacia el otro lado, como el ejemplo de las sombrillas. ¿Vale? Entonces, así es como funcionan estas válvulas, ¿vale? Aurículos mitrales, bueno, en este caso ventriculares, aurículo-ventriculares. Sistema circulatorio. Bueno, recuerden, esto nada más era un recordatorio de la anatomía. Es importante, ¿sí? Que, bueno, en la anatomía conozcamos las estructuras para poder entender la fisiología. Cuando la anatomía se ve alterada, también va a cambiar su fisiología. Ujú. Y si se altera la fisiología, se alterará la electrofisiología. Entonces, es por eso que vamos abordándolo de esa forma. Ya una vez como tal en el funcionamiento, ya que vimos la anatomía y entramos al funcionamiento del sistema circulatorio, como tal el funcionamiento del corazón y todo el sistema, pues el corazón funge o su función es básicamente de bomba. Ajá. El objetivo o su función es bombear la sangre, ajá, que tiene los vasos sanguíneos, y bueno, esto que se bombee a través del cuerpo. Toda esa sangre que recorre
en todo el cuerpo durante un minuto se llama gasto cardíaco. Ajá. Y es vital. Al final es un órgano vital. Si no tenemos buena circulación, si el corazón no bombea adecuadamente, ajá, pues vamos a tener problemas de funcionamiento de nuestras células. Va a haber fallas orgánicas. ¿Por qué? Porque la sangre transporta nutrientes, transporta oxígeno hacia las células como tal. Remueve o transporta y para eliminar el CO2 o el dióxido de carbono y bueno, productos de desecho. Entonces nos ayuda también a regular, es el que manda, digamos que el alimento de las células, ¿no? Nutrientes, oxígeno y todo lo tóxico nos los va a transportar para su retiro. Entonces es fundamental su funcionamiento. Y bueno, tenemos dos tipos de circulaciones, la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor se conoce como tal la circulación pulmonar y la mayor se conoce como la circulación ya como tal sistémica, ¿vale? Entonces, ¿cómo está descrito? Bueno, de azul es la circulación menor y de rojo sería la circulación mayor. Aquí les muestro otra imagen. Se los muestro más adelante, quedó más adelante. ¿Quién irriga al corazón? A ver, tenemos la circulación coronaria. Ajá. Recuerden que el corazón es el que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo, a todas las células. Pero ¿quién es el que irriga o cómo es que se irriga el corazón? Porque también requiere de la sangre. Y para esto tenemos la circulación coronaria. Ajá. Tenemos dos grandes arterias, coronaria izquierda y coronaria derecha. Ajá. La coronaria izquierda se compone o todas nacen del seno coronario, no sé si se ve a mi señalador, ¿sí? Del seno coronario que se encuentra a los costados de la válvula aórtica. ¿Ah? Y del lado izquierdo tenemos la descendente anterior que viene siendo esta arteria coronaria izquierda tiene una división, una arteria llamada circunfleja y la arteria descendente anterior, que deben de saber que la descendente anterior es la arteria coronaria que comúnmente más se ocluye. Ajá. Entonces, cuando hay problemas de isquemia, necrosis, ¿sí? De los síndromes isquémicos coronarios agudos, es prevalente que sea en la arteria descendente anterior. Y eso lo vamos a ver en el electrocardiograma, ¿vale? Entonces es la arteria la más, o la que más se tapa, ¿vale? Del lado derecho tenemos la arteria como tal, como su nombre lo menciona, coronaria derecha. Tiene una rama marginal y bueno, la descendente posterior. Una es anterior y la otra es posterior, la anterior del lado izquierdo y posterior del lado derecho y bueno, también interventricular, ¿ok? Entonces, el corazón, su irrigación es mediante estas dos. Y es una pregunta que siempre les realizo. ¿La circulación es, o la circulación coronaria o la irrigación coronaria es en sístole o en diástole? ¿Ah? Porque bueno, cuando hay sístole, pues el corazón eyecta para el cuerpo. Ajá. Pero cuando es el momento en el que el corazón se irriga, ¿vale? Entonces, se los dejo ahí, se los comento, ¿vale? Para que lo vayan analizando. Y bueno, ¿qué irriga las coronarias? Pues básicamente la izquierda, irriga al ventrículo izquierdo, ajá, aurícula izquierda y septum, como el nombre lo dice, totalmente del lado izquierdo, ¿vale? La coronaria derecha irriga al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Y bueno, aquí ya les di la pista, ¿no? Cuando se llenan principalmente en diástole, ¿vale? La coronaria izquierda principalmente en diástole, o la circulación coronaria es principalmente en diástole. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando el corazón eyecta la sangre, ¿no? La sangre va a expulsar. Entonces, la válvula aórtica se va a abrir. Lo voy a poner aquí, síganme mi cámara. Entonces, la válvula aórtica se va a abrir para que salga la sangre, ¿no? Sale hacia la aorta. Entonces,
¿Cómo se cierran estas válvulas? Por reflujo. Toda la sangre que sale, no toda se llega a distribuir y acuérdense que la aorta está ascendente. Entonces, hay sangre que no llega o no se logra como tal distribuir y esa sangre se va a regresar. Entonces, las válvulas se cierran por reflujo de la sangre. Entonces, llega la sangre, se cierran y recuerden que en las orillas tenemos los senos coronarios. Entonces, ahí es donde esa sangre de reflujo entra a las coronarias. Entonces, el llenado principal es en diástole, para que, bueno, eso igual es dato cultural, ¿vale? Y bueno, retomando lo de la circulación menor y mayor, les mencionaba, la menor es la pulmonar y la mayor es la sistémica como tal. Entonces, así es como se describe, ajá, del lado azul la menor y del lado rojo la mayor. Y vamos a analizarla. La circulación menor, ¿dónde inicia? Inicia en cava superior y cava, en este caso, inferior. Cava superior e inferior. Posteriormente, va hacia o llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho mediante la válvula tricúspide y posteriormente del ventrículo derecho mediante la válvula pulmonar llegará o se transportará a la arteria pulmonar, ¿vale? Entonces vamos a analizarlo en esta imagen. Viene como tal la sangre, vean las cavas, no sé si se alcanza a ver mi señalador, las cavas en la aurícula derecha llegan las dos superior e inferior. Posteriormente, de la aurícula derecha, baja el ventrículo derecho y del ventrículo derecho hacia los pulmones, que es la parte superior, ¿vale? Entonces, esa es la circulación menor. Y la circulación mayor, ¿dónde viene o cómo inicia? Pues bueno, si la circulación menor terminó en las arterias pulmonares, llegando al pulmón, entonces la sangre que sale del pulmón viene por las venas pulmonares. Ajá. Entonces, la circulación mayor inicia en las venas pulmonares. De ahí se transportan a la aurícula derecha. Una vez que llegan a la aurícula, perdón, a la aurícula izquierda, del lado derecho llegan a la aurícula izquierda, se pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo mediante la válvula mitral. Ujú. Una vez que llega al ventrículo izquierdo la sangre, se va a eyectar a la aorta mediante la válvula aórtica. Y bueno, ahí sería la circulación mayor. Una vez que se distribuye y regresa a las venas cavas, vuelve a repetir el ciclo de circulación menor, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Del lado o del color azul es la circulación menor y del lado o del color rojo es la circulación mayor, ¿vale? Entonces, así es como se describe. Vean, aquí tenemos otra imagen. ¿Sí? De la circulación menor que llega en las venas cavas y la circulación mayor que viene como tal de las arterias pulmonares o como tal del pulmón. Se distribuye la sangre a los capilares, después de los capilares pues ya se regresa como tal en el retorno venoso por las venas y llegan hasta el corazón por las venas cavas. Y así es como se cumple este ciclo.